En Japón en los años 30 ocurrió una historia real tan extrema que décadas después, cuando alguien decidió llevarla al cine, la película fue prohibida. Pero lo peor no es la película, es que todo esto pasó de verdad. Y esa película se llamó El Imperio de los Sentidos, dirigida por Nagisa Oshima, y empieza de una forma aparentemente normal. Una mujer, un hombre, un encuentro, nada fuera de lo común. Pero hay algo en esa relación que no es normal desde el principio, no es amor, es otra cosa, algo más intenso, más obsesivo, más peligroso, y cuanto más tiempo pasan juntos, más se alejan del mundo real, empiezan a aislarse, dejan de trabajar, dejan de relacionarse con otras personas, todo gira en torno a ellos dos. Y eso, al principio, parece romántico, pero no lo es, porque cuando una relación se convierte en lo único que existe, empieza a deformarse, empieza a perder límites, empieza a volverse peligrosa. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque lo que antes era conexión se convierte en obsesión, lo que antes era deseo se convierte en necesidad, y lo que antes era elección se convierte en dependencia total. Ya no pueden separarse ni un momento, ni un segundo, y cuanto más se encierran en ese mundo, más pierden el control, empiezan a cruzar líneas, pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero cada vez más intensas, cada vez más extremas, y lo más inquietante es que ninguno de los dos quiere parar. Al contrario, cada paso que dan les empuja a ir más lejos, como si ya no hubiera vuelta atrás, como si el límite ya no existiera. Y entonces ocurre algo clave, algo que cambia todo. Empiezan a buscar intensidad constante. No pueden soportar lo normal, lo cotidiano ya no les sirve, necesitan más, siempre más, y eso nunca termina bien, porque cuando todo gira en torno a una sola cosa, esa cosa acaba consumiéndolo todo, y eso es exactamente lo que pasa. Su mundo se reduce a una habitación, a un espacio cerrado, a una realidad que solo existe para ellos dos. Fuera ya no hay nada. Dentro cada vez hay más tensión, más intensidad, más pérdida de control. Y aquí es donde la historia deja de ser incómoda y empieza a ser inquietante de verdad. Porque lo que ocurre después no es algo que puedas justificar fácilmente, no es algo que puedas entender desde fuera, pero ellos sí lo entienden, ellos lo viven como algo natural, como si fuera inevitable, como si fuera el siguiente paso lógico, y ese es el problema, porque cuando algo extremo te parece normal, ya has cruzado el punto de no retorno, y ese punto llega, sin aviso, sin pausa, y lo cambia todo. Lo que ocurre después convierte esta historia en una de las más perturbadoras de su época. Una historia que se extendió por todo Japón, que generó morbo, miedo, obsesión, que años después alguien decidió llevar al cine. Pero aquí viene lo importante, no hicieron una versión suavizada, no hicieron una adaptación ligera, intentaron mostrar la historia con toda la crudeza, con toda su intensidad, con toda su incomodidad, y eso fue demasiado, demasiado para el público, demasiado para la censura, demasiado para la industria. La película fue prohibida, recortada, censurada en múltiples países, porque lo que mostraba no era ficción, era algo que había ocurrido de verdad, y eso siempre impacta más, porque no puedes esconderte detrás de la idea de es solo una película. No, esto pasó, y eso lo cambia todo, porque cuando sabes que algo ocurrió, lo ves de otra forma, lo sientes diferente, te incomoda más, y eso es exactamente lo que hace esta historia tan potente. No es solo lo que ocurre, es saber que alguien lo vivió, que alguien llegó hasta ese punto, que alguien cruzó esa línea y que nadie pudo detenerlo. Y eso deja una pregunta muy incómoda de verdad. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando pierde completamente el control? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no es sobre cine, es sobre lo que el cine esconde, sobre historias reales que son demasiado incómodas para contarlas abiertamente. Así que suscríbete porque lo que viene después es aún más extremo y esta vez ni siquiera parece real.